Hola, soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, y quiero darles la bienvenida a un nuevo videopodcast, que hacemos en este Parlamento de Canarias que se llama Parlamento Abierto. En esta ocasión vamos a afrontar un tema que para Canarias, para los canarios, es muy importante, como es el tema del agua en nuestra región. Debatiremos sobre los retos del agua en Canarias, y lo haremos con profesionales y expertos de diversos sectores relacionados con el agua en nuestro archipiélago. Cada una de las 8 islas tiene una realidad hidrológica e hidrográfica muy diferente, pero todas constituyen realidades complejas y frágiles. De hecho, recordamos que de las 8 islas Canarias, 6 han declarado la emergencia insular hídrica, salvo Gran Canaria y La Palma, por lo que es evidente que nuestras particularidades insulares implican un mayor esfuerzo y planificación, ya que a diferencia de la península, nosotros constituimos en Canarias una fragmentación, una demarcación hidrográfica independiente. Esto es, desde luego, uno de los temas que abordaremos en este video podcast. Y también, en el año 2024 fue el más seco, el que menos llovió desde que hay registro. Y evidentemente esto tiene unas consecuencias relevantes, no solamente en nuestra economía, sino especialmente también en nuestra agricultura. Y para hablar de todos estos asuntos y de otros que tengan que ver con esta cuestión de los retos del agua en Canarias, contamos con la presencia de invitados que nos acompañan, con don Miguel Martín, presidente de ASPA La Palma, Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos. También contamos con la participación de nuestro invitado, don Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Carlos Enrique Acevedo, secretario de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife, y don Eduardo Padrón, ingeniero de minas y experto en los proyectos de extracción de aguas de Canarias. Bueno, pues les planteo algunas preguntas, si les parece bien, y cada uno interviene como considere conveniente. Desde el año 2024, como bien decía en principio de mi intervención, ha sido el más seco desde que hay registro. Y según aseguran ustedes, los expertos, es que la tónica en los próximos años va a ser peor. ¿Está preparada Canarias para afrontar un futuro con cada vez menos precipitaciones? Puede quien quiera. Pues yo, si te parece, presidenta, como director del Plan Hidrológico de Tenerife, pues nosotros estamos preocupados en lo que va a ser el futuro, los cambios climáticos. Evidentemente, lo que acabas de decir tú, la declaración de emergencia hídrica no fue caprichosa, fue tras haber constatado que habían más de 200 semanas de sequía extrema. Esto es medido con números objetivamente, más de 200 semanas. Tuvimos que declarar el 29 de mayo del año pasado la declaración de emergencia hídrica, que durará hasta octubre. Bien, ante esta situación, ¿se volverá a repetir los próximos años? Pues parece que sí. El cambio climático, bueno, parece un tópico, pero sí, es un hecho. Nosotros lo medimos, no es que tengamos ninguna opinión, son objetivos. Y tenemos que estar afrontados ante situaciones de esas. 200 semanas que volvamos a tener una sequía extrema, pues tenemos que tomar medidas, desde luego. En la isla de Tenerife, en la vida, se había declarado la situación de emergencia hídrica. ¿Estamos preparados? A día de hoy no sabemos lo que nos va a venir, pero desde luego que sí tenemos todos los mimbres para poder afrontar rápidamente medidas de incremento de la oferta y sobre todo, disminución o, digamos, atenuación de la demanda. Por lo tanto, si eso se planifica, precisamente ahora el Gobierno de Canarias está dando un impulso importante a la planificación, cuarto ciclo de planificación, tenemos mucha experiencia en Canarias en planificación, y ponemos efectivamente cuál va a ser el escenario ante una emergencia hídrica y ponemos, digamos, todas las inversiones y los medios necesarios, yo creo que sí podríamos afrontarlo. Bueno, en principio, desde La Palma, que podíamos estar hablando de una isla con agua, ese es el paradigma que decíamos hasta este momento. La isla de La Palma en este momento tiene dificultades hídricas importantes y estamos preparados. Pues yo creo que partimos de una situación quizás mejor porque teníamos más agua, pero sí que nos faltan una serie de inversiones importantes, y creo que en primer lugar lo que nos falta es llegar con la desalación, que es la única isla que no tiene desaladora y es la única isla que ya tendríamos que estar incorporados. Desde el año 2015 algunos decíamos en aquel momento la necesidad de tener los proyectos preparados de desalación. 10 años después pues estamos empezando a elaborarlos, con lo cual la necesidad de agua en la isla de La Palma es evidente. Tenemos un grave problema en este momento añadido, que es que haya una serie de pozos que tienen una problemática de gases
a consecuencia del volcán, con lo cual si hay averías en esos pozos no se puede entrar a ellos. Tenemos 200 hectáreas sepultadas que demandarán agua en los próximos años cuando las volvamos a recuperar. Por lo tanto, la necesidad de agua en La Palma es fundamental. Lo que sí que nosotros desde el Consejo Insular de Agua, del cual soy miembro, pues lo que intentamos por todos los medios es planificar, pero creo que haría falta mucha más planificación y hacer una serie de inversiones. Faltan claramente en algunas zonas donde después se tira el agua en invierno, como en la parte este de la isla, faltan algunas que otras pequeñas balsas para poder recuperar ese agua, porque el pico de demanda de agua en La Palma es siempre en verano, como en todos los sitios. Pero claro, cuando tenemos ese pico no tenemos la cantidad de agua embalsada. Es decir, lo que podemos, en principio lo que tendremos que hacer desde nuestra óptica en La Palma sería, primero, no perder ni un litro de agua que se pierde por los canales, y segundo, claramente, es en una serie de inversiones que dotar los riegos de mejora en ese sentido y también, por otro lado, dotar las infraestructuras necesarias. Por lo tanto, la inversión en ese plan que tiene que hacer el Gobierno de Canarias está claro que tiene que pasar para tener un futuro más halagüeño. Cuando quieras. Bueno, como bien decías en la presentación, las 8 islas son 8 realidades hidrológicas totalmente diferentes. Nada tiene que ver La Palma con Fuerteventura o Tenerife con Lanzarote, ¿no? Dicho esto, desde la Cámara Insular de Aguas de Tenerife, que representamos al sector de las aguas subterráneas, donde desde luego Canarias es un referente y yo diría que un caso único en el mundo. Todas las aguas creo que tenemos que trabajar en la reutilización de las aguas, en la producción de agua industrial, pero también tener en cuenta que por lo menos en las islas de Tenerife y La Palma, también en Gran Canaria o en El Hierro y en La Gomera, las aguas subterráneas representan una parte muy importante del input de las aguas que se consumen en las islas, con el atractivo añadido de que detrás hay un componente socioeconómico muy importante, detrás de las comunidades de agua que están detrás de las galerías y los pozos. Hay a su vez muchos comuneros. La empresa del agua subterránea, la empresa colectiva del agua subterránea en Canarias ha sido una empresa común. Yo no creo que en Canarias haya habido una iniciativa donde haya participado más gente, y participan, que en las aguas subterráneas, y también bueno, pues siguen representando una parte muy importante de los caudales. Y tenemos que apoyar también desde las instituciones, y se están apoyando a las comunidades. Este año, en la convocatoria que hace el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, pues hay una cifra récord a la hora de afrontar las ayudas, pero son pequeñas comunidades que sí necesitan esa ayuda por parte de las instituciones. Todas las aguas, desde luego, en Canarias son necesarias, también las subterráneas. Bueno, desde mi punto de vista y la experiencia profesional en las 7 islas en las que he trabajado y trabajo, pues actualmente lo que hemos detectado es un déficit de caudales procedentes de las aguas subterráneas, con lo cual cada vez, como la recarga es incluso menor a medida de los años, pues hemos necesitado profundizar más esas obras de captación de aguas subterráneas, con la consecuencia a su vez que hay un empeoramiento de la calidad del agua, sobre todo en la isla de Tenerife y en La Palma, como comentaba, a raíz de la erupción volcánica. Las emanaciones de CO2 tan importantes han elevado las salinidades de las aguas de manera tan elevada que están siendo incluso inservibles para agricultura. El CO2 ha aumentado mucho la conductividad eléctrica y los bicarbonatos en el agua, y esto está produciendo que en un escenario en La Palma, donde sobraba bastante agua, pues resulta que ahora se plantea la necesidad de llevar a cabo esa desalinización de las propias aguas subterráneas y aportar agua desalada. Preparados, creo que necesitamos concienciar más a la población y darles el enfoque real de la realidad que tenemos, porque no solo se hace un esfuerzo importante en captar agua subterránea, sino que después muchas de las aguas se pierden en la red de distribución y no tanto las conducciones generales de aducción a los municipios, sino las redes de distribución municipales. En eso creo que deberíamos hacer mayor hincapié para hacer un uso más eficiente del agua, y por otro lado de ampliar en todas las islas la reutilización y regeneración de las aguas, que
hasta día de hoy en Tenerife, digamos que es puntero a nivel Canarias, pero necesitaríamos implementarlo en el resto de las islas para que los vertidos al mar sean vertidos cero en la medida de lo posible y que toda esa agua entre en el ciclo de reutilización de las aguas para riego de jardines y de agricultura y demás. Mire, esto es verdad que la ausencia, la escasez de agua que fundamentalmente influye negativamente en nuestra economía, pero fundamentalmente convendrán conmigo que en la agricultura. La escasez de agua está provocando situaciones muy complicadas, ¿verdad? En muchos agricultores imagino que se planteará, usted como presidente, se planteará pues, el abandono de sus cosechas. ¿Entienden ustedes o son ustedes conscientes o no de la sensibilidad respecto a si hay suficientes ayudas, soluciones, sensibilidad de las instituciones a los efectos de aportar soluciones a esta problemática de planificación? Igual, ¿creen ustedes que hay soluciones, que hay suficientes ayudas al sector agrícola, a los agricultores para poder afrontar este problema del agua? Yo creo que no hay suficientes ayudas porque hace falta una serie de inversiones importantes en cada una de las islas. Si tenemos que pensar que, por ejemplo, en la isla de La Palma el 88% del agua va al riego de agricultura, el 12% solo es el que consume la población. Puede ser totalmente diferente a lo que pasa en las dos islas grandes. Bueno, pues esa inversión necesita lo que decíamos antes, y es repetirnos pero es decirlo, es decir, que no se pierda un litro de agua, con lo cual hace falta inversión en los canales son muy antiguos y están muy obsoletos. Hace falta unas redes de riego que consuman menos. Tenemos que pasar en la isla de La Palma en poco tiempo a un riego por goteo, cosa que ya tiene Tenerife instaurado y tiene Gran Canaria y no lo tiene La Palma, concienciando a la gente de que hay que pasar, como se pasó en su momento de manta a aspersión, pues pasar a riego por goteo, porque el ahorro de agua es importante. Y bueno, pues eso nos llevó consigo una serie de trabajos que nos permiten de alguna manera saber con qué capacidad tiene que tener la finca, qué metros, qué proyecto tiene que tener cada una de las fincas para poderlo instalar, y al final pues claramente tenemos que seguir invirtiendo en lo que serían las presas que nos permiten en el invierno, en invierno lluvioso como pudo haber sido la primavera en La Palma. Es decir, si hablamos del año 24 fue quizá el más seco, pero la primavera del 25 en La Palma fue importante porque nos permitió tener pues que las balsas estén más de un 50% todas de media en este momento, porque hubo una primavera mucho más lluviosa, pues poder captar el agua en ese momento, poderla meter a embalses que nos permiten ese uso en verano. Por lo tanto, las inversiones son importantísimas. Lo que sí que creo que habría falta es un plan por un lado de la pérdida de agua en los municipios, como decía Padrón antes, la necesidad de que no se pierda. Cuenta que hay municipios que pierden más de un 40, un 50% del agua que entra pues, en sus depósitos, se pierde en la red. Y por otro lado, pues la mejora en toda esa serie de infraestructuras y el cambio de riegos, que los riegos están muy obsoletos. Es decir, hay zonas en la isla de La Palma que estamos como agua de mayo, con obras tremendas para poder regar, pues como se riega en todas partes del mundo hoy, porque regamos como en el siglo XIX, con lo cual esa necesidad de seguir avanzando en cada una de las zonas de la isla, porque cada una de las islas tiene después sus peculiaridades dentro de su isla, cada zona tiene su problemática particular, pero en la isla de La Palma podemos decir que tenemos en este momento el beneficio, la ventaja de que tenemos un anillo insular que nos permite de alguna manera aportar agua en toda la isla, con la interconexión que tenemos entre canales y balsas. Pues yo, Presidenta, no me atrevería a decir si al sector agrícola le hacen falta ayuda, porque seguramente dirán que sí, económicas, pero desde el punto de vista de la ayuda que le podemos proponer nosotros o proporcionar nosotros del Consejo Insular de Agua, creo que desde luego que tenemos una seria vocación hacia el sector agrícola desde el Consejo Insular de Agua. Pero por una cuestión tan sencilla como que el futuro de la isla pasa por la agricultura. Me explico. En definitiva, la planificación desde hace 30 años en la isla de Tenerife se basa el crecimiento en la demanda, en lo que es la desalación y sobre todo la regeneración de agua, sabiendo que hay que defender los recursos subterráneos, pero que va en descenso en los próximos años y ha ido en descenso en las últimas décadas. Bien, dicho esto, la regeneración de agua
con todas las infraestructuras que actualmente se están poniendo en marcha o se están ejecutando en la isla de Tenerife en materia de depuración, que no son pocas, estamos hablando de casi 350 millones de euros en obras, este mismo año pondremos 4 depuradoras en marcha con sus sistemas, pues ese agua que se depura y se regenera, si no es el sector agrícola, afortunadamente tenemos a la empresa Valten, una empresa pública con una serie de balsas a lo largo de Tenerife, que además distribuyen todo el agua agrícola, si no, ese agua se perdería al mar. ¿Cuál es la estrategia? En definitiva, todas esas aguas blancas que a día de hoy la agricultura está utilizando para su riego, vayan siendo sustituidas por el agua regenerada. Y tenemos mucha experiencia, tenemos más de 30 años de experiencia en esta isla de regeneración de agua, y las aguas regeneradas a día de hoy son bien aceptadas por la población. Por tanto, seguiremos trabajando, por supuesto, con todas estas infraestructuras que en definitiva van a poder garantizar al sector agrícola el agua para riego. Un agua en calidad, un agua mucho más barata y además un agua que de otra manera, ¿a dónde se iría? Al mar. Bueno, yo creo que si hay un sector que está concienciado con el ahorro y el uso eficiente del agua son los agricultores. Los agricultores fueron precisamente los que tuvieron la iniciativa cuando surge el cultivo de regadío, concretamente el plátano, en Canarias, bueno, pues de iniciar todo lo que es la minería del agua. Los canales de distribución que pertenecen a las comunidades, en lo que yo conozco, que es la isla de Tenerife, los niveles de rendimiento y de pérdidas que tienen son mínimos. Estamos hablando a lo mejor de canales que surgen del norte de Tenerife, recorren 47 kilómetros hasta Guía de Isora y tienen un 1% de merma. Y al revés, también hay trasvases desde la isla de Tenerife, desde el norte de Tenerife hasta Santa Cruz, y tenemos el mismo nivel de merma. Yo creo que hay que incidir sobre todo en lo que es las pérdidas de las redes. Volviendo un poco a lo que tú decías, hablando un poco en términos regionales, pues no tiene nada que ver, por ejemplo, cómo se encuentra la isla de Lanzarote o la isla de Fuerteventura, donde desalar un metro cúbico de agua, igual que aquí, pues cuesta muchísimo dinero para que después se pierdan en las redes. Y también generalizar siempre es muy injusto. Es cierto que en algunas redes municipales pues se pierde bastante cantidad de agua. En la isla de Tenerife hay municipios por encima del 50%, pero la realidad es que los grandes núcleos poblacionales, llámese el área metropolitana, el Valle de la Orotava, el eje Adeje Arona, en general la gestión está bien y esas redes pues tienen una eficiencia del 85, del 90%. Hay que trabajar en las pérdidas, estoy totalmente de acuerdo con Javier, con que hay que trabajar en la reutilización de las aguas, no tiene un pase. Ayer estaba leyendo en la prensa una presentación que hubieron de los vertidos, no tiene un pase de que estemos todavía con ese nivel de vertidos, a pesar de que se está trabajando, y yo creo que vamos a tener avances próximos porque muchos proyectos van a fructificar, pero bueno, tenemos que seguir incidiendo en esa cuestión. A colección de la pregunta que comentabas, si tenemos suficientes ayudas, yo desde mi óptica, la verdad que elaboro muchos proyectos en todas las islas y sí que detectamos que hay muchas líneas de ayudas económicas, tanto para obras de captación de agua subterránea, a través de los consejos insulares, los auxilios a obras de iniciativa privada, y también para estaciones desaladoras de agua de mar, por una línea de agricultura del Gobierno de Canarias también. Tenemos varios proyectos en curso que han sido, de hecho, subvencionados por el Gobierno de Canarias, y también incluso la industria hotelera, que es un tema que tenemos muy pendiente, que deberíamos incluso fomentar y aunar que toda la industria hotelera, para que no haga estrés sobre los recursos hídricos subterráneos de la isla y demás, que tengan sus propias estaciones desaladoras. También estamos consiguiendo bastantes ayudas del Gobierno de Canarias para implantar esas estaciones desaladoras, de manera que, digamos, la ocupación turística no suponga un estrés adicional a lo que son el consumo de recursos hídricos en las islas, ¿no? Y en este tema sí que decir que tanto las islas orientales como Gran Canaria y Tenerife se están impulsando bastante estos tipos de proyectos en los hoteles, que también están buscando venderle al turista la sostenibilidad y un poco que vean que están concienciados con el medio y el entorno donde se ubican la industria hotelera.
Sí, que hemos hablado fundamentalmente por un lado, de desalación, porque ahora la desalación es verdad que es mucho más intensa en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Tenerife. ¿Ustedes creen que la desalación debe ser una realidad en cada una de las islas? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, hay datos de la Unión Europea que plantea que, por ejemplo, la región de Murcia reutiliza y depura el 90% de las aguas. Y la siguiente región que más lo hace es Canarias, con apenas el 15%. ¿Qué pasa? ¿Por qué Canarias es incapaz de plantear políticas de depuración y reutilización? Y digo, a pesar de que efectivamente es la segunda región de Europa que más reutiliza y depura, es real que frente al 90% que lo hace Murcia, bueno, que ellos dicen que no es real, que no es el 90%, que ellos reutilizan y depuran el 98%, pero es verdad que Canarias lo hace, no llega a un 11, me parece que un 11, no llega a un 15, espero no equivocarme. Claro, reutilizar y depurar solo el 15% de las aguas en una zona árida como Canarias, dice que hay algo por hacer o hay algo que debemos hacer, ¿no? ¿Creen ustedes que la gestión y la planificación de nuestros recursos hídricos y de nuestros recursos hidráulicos es adecuada? ¿Las desaladoras y la reutilización vienen a ser al final, es una pregunta, vienen a ser al final las soluciones reales para nuestra región, verdad? Esa yo creo que es las preguntas que más debemos plantear o que más debemos dejar claro, ¿no? Dentro de... ¿Quién quiere...? Bueno, desde lo que comentas, realmente, como bien apuntabas en la introducción, cada isla tiene una realidad hídrica diferente, ¿no? Entonces, los inicios digamos, de la desalación han venido condicionados a la ausencia de recursos subterráneos, ¿no? Comentar que, claro, ya las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, que antes de desalar traían incluso el agua en buques para abastecer a la población, pues fueron las pioneras en la desalación, ¿no? A medida que los recursos subterráneos se han ido agotando y ha habido un aumento importante de la población y de la demanda de agua, pues han sido necesarios complementar con fuentes alternativas como la desalación de agua. La desalación de agua creo que es una buena solución para completar la demanda, pero creo que no es la solución digamos, definitiva ni la única que tenemos que tener, sino debemos apostar muchísimo más por la regeneración. La problemática que tenemos en las Islas Canarias es que estamos en islas donde, digamos, los territorios están muy atomizados, no tenemos una red de saneamiento unificada donde se puedan conducir todas esas aguas residuales a un punto de depuración, y hay que hacer una labor muy importante a nivel de red de saneamiento municipales, que muchas veces dependen de los propios municipios y no tienen los recursos para ello. Entonces, en cuanto y tanto no podamos conducir todas esas aguas residuales a las estaciones depuradoras, va a ser complejo poder hacer realidad la reutilización. En Tenerife, la verdad que se han hecho unas inversiones importantísimas para poder, digamos, conducir todas esas aguas residuales, y próximamente será una realidad incrementar considerablemente esa reutilización, pero queda mucha labor por realizar en las otras islas menores, incluso en Gran Canaria. Yo, en la línea que comenta Eduardo, los grandes colectores están, y Javier seguramente sabe mucho de esto, los grandes colectores están, en la isla de Tenerife están concluidos, es decir, el problema lo tenemos que venimos de de unos usos donde antes no había un saneamiento y hay muchísimas viviendas, incluso muchísimos edificios que tienen las fosas sépticas, ¿no? Entonces, cuando se plantea una comunidad de propietarios, oye, ya tienes la red de saneamiento que te pasa a 10 metros de tu casa y te puedes conectar, y le dicen, sí, pero es que la obra vale 5.000 euros. Y realmente la gente dice que no. O sea, bueno, ellos el problema no lo ven porque el agua va al subsuelo. El gran perjudicado es curioso porque al final las aguas subterráneas se dedican en gran parte al consumo humano. Entonces nos vemos con episodios, afortunadamente cada vez menos, de contaminación por nitritos o por nitratos, y es precisamente causado por los vertidos que se hacen al subsuelo. Entonces yo creo que estamos en una fase un poco frustrante porque te encuentras con que esos colectores están terminados, pero después no se conectan, no llega agua para regenerar. Y es un círculo virtuoso a la inversa, porque precisamente esas son las aguas regeneradas que demanda la agricultura.
Pero es lo que decía la presidenta antes. Es decir, entonces faltan una serie de inversiones donde concluyamos esas obras. Es decir, lo que es absurdo en que cada uno de los municipios tengan X kilómetros de saneamiento y después no se conecte. Pues habrá que buscar la fórmula, ayudando a la comunidad de vecinos, ayudando a los propietarios, buscando las fórmulas que las hay y que lógicamente pues el gobierno tendrá que ponerlas sobre la mesa en cada una de las islas diferentes para poder tener más agua que regenerar. La isla Palma no regenera ninguna en este momento. Ninguna. Es un proyecto que está semiparado en la parte del valle y en la parte este, pues parado. Es verdad que en la isla de La Palma hay volúmenes pequeños que no se van a poder regenerar, claro que sí, porque al final el costo va a ser inmensamente grande, pero bueno, ese tampoco es ese gran porcentaje, como yo decía antes, en base al consumo. Pero sí que claramente la desalación sí tiene que llegar en la isla de La Palma. Es decir, tiene que llegar para complementar lo que decía Eduardo antes. Claramente tenemos que seguir teniendo las aguas subterráneas, tenemos que tener el agua de los pozos, tenemos que tener el agua de lluvia, pero claramente tenemos que plantearnos para complementar y ojalá tengamos las desaladoras por módulos y tengamos que poner los módulos más pequeños. Pero la desalación hoy, con la técnica que hay en Canarias, que es quizás de la parte del mundo con más conocimiento en lo que es de las desaladoras, tenemos que tenerlas instaladas para que podamos no tener ni aguas que cuesten muy caras, porque aunque el agua de la desalación sea cara, es un agua que es buena. Tenemos una agua, como decíamos antes, por consecuencia de volcán o consecuencia de cualquier otra actividad o porque estamos extrayendo más agua de la que tiene el pozo, pues estamos teniendo una salinidad alta que nos está teniendo que obligar a los agricultores a usar una serie de productos y en cultivos como el aguacate, pues francamente ya está llegando a los límites, donde hay zonas donde ya no vamos a poder seguir regando con esa calidad de agua que tenemos. Por lo tanto, no es solo el agua, sino también la calidad para poderla usar con cada una de las peculiaridades de la isla. Pero para eso está el gobierno autónomo, para que plantee, sea en agua, sea en agricultura, sea en los distintos caminos que tenemos que seguir, el planeamiento que tenemos que hacer para solucionar. Y lógicamente, insistir en que a los ayuntamientos se les dote de los mecanismos necesarios para que sigan haciendo el saneamiento, pero que el saneamiento no se haga y se pierda y esté 10 años sin usarlo. También quiero incidir un poquito en lo de antes, decir claramente que las obras hidráulicas son muy largas. Yo creo que hay que buscar otra fórmula de ejecutarlas. No puede estar que un proyecto se ejecute en 20 años después de haberlo hecho. Y esa es la experiencia que tengo en la isla de La Palma. Puedo nombrar muchos proyectos. Y hay proyectos de 20 años que no sabemos, no hemos comprado ni el terreno para empezar a hacer la balsa. Con lo cual, yo lo que creo que tenemos que plantearnos es decir, unos planes de urgencia en cada una de las islas y decir, bueno, ¿qué es lo que es prioritario y urgente para empezar a salir de este impasse? Pues si esta es la obra, vamos a poner todo el dinero en esta obra, en 2 años está hecha y que no empecemos a hacer modificados de obra y que al final pues es que una capacidad de 1 millón de pipas le ponemos 3 millones y al final no tenemos con qué llenar esos 3 millones, pero tenemos la zona de al lado que tiene una necesidad clara de tener ese millón más para poderlo poner. Es decir, yo lo que veo aquí que necesitamos de cara a un futuro, si queremos buscarle soluciones, y a eso es lo que he venido claramente, es buscar unos planes en cada una de las islas que nos doten claramente de qué inversiones hay que hacer. Son diferentes en cada una de las islas, seguro, seguro. Y yo creo que por ahí tenemos que avanzar. Pues cuando hablaste de Murcia, recuerdo yo cuando empecé en este negocio hace unos 30 años, estuve trabajando en Murcia, trabajaba en una empresa privada y teníamos Murcia. En Murcia se nos ponía como ejemplo de regeneración de agua. Ya nosotros llevábamos unos años regenerando. En aquel momento estábamos regenerando la isla de Tenerife aproximadamente unos 10 hectómetros cúbicos. Nos mantuvimos en esa asíntota de 10 hectómetros cúbicos al año hasta el año 2018, cuando ya empezamos a despegar por las nuevas depuradoras que pusimos en marcha en la isla de Tenerife. Mientras tanto, Murcia nos pasó y nos sobrepasó, efectivamente. Ellos le dieron una importancia extraordinaria porque tenían uso en el agua agricultura, el agua regenerada, y bueno, ahora son los número 1 y la verdad que son un ejemplo. Ellos y parte de Valencia. Bien, también es verdad que aquí el agua regenerada se vende. En aquellos casos no sé si tienen tampoco demasiadas subvenciones sobre ese agua o si ese agua realmente tienen una contraprestación económica que es importante para su subsistencia. Bien, en definitiva, en la isla de Tenerife, 10 hectómetros cúbicos, efectivamente, Eduardo y Carlos han puesto de manifiesto el problema que vamos a tener en un futuro, que no va a ser un problema de depuración. Nosotros en breve, en la isla de Tenerife, tendremos instalaciones
suficientes para cubrir todo el agua que generamos, todo el agua regenerada, salvo la zona de Acentejo, que va avanzada, una depuradora, y la única parte así un poco negra, que también es una obra de interés general del Estado y que estamos acometiendo con el Ministerio desde ya, es la zona de DICOT. Pero en definitiva, el resto de la isla, que viene a suponer pues prácticamente el 92% de la población de la isla, no va a tener problemas de capacidad de depuración ni de regeneración para el uso de riego. ¿Qué tendrá problemas? Digamos, de acometidas de agua. Bien, ¿se han ejecutado acciones? Sí, desde el Cabildo de Tenerife se han dado ayudas a muchos municipios para que fomenten la conexión de sus viviendas. ¿Eso a quién le corresponde? Al ayuntamiento. ¿Pero quién tiene una parte importante? Carlos lo decía antes, la voluntad del vecino. Es que ya dependemos de la voluntad del vecino, de que se conecte a esa red de alcantarillado. Algunos municipios, pues efectivamente no tienen toda la red completa, pero también se ha dado ayuda a los municipios. Recientemente, Ayuntamiento de La Laguna sacó una ayuda para conexiones a las viviendas del alcantarillado en la zona noreste. La zona noreste es una zona donde hay vertido cero. Señor que se conecte por la mañana en Tacoronte al alcantarillado, o en Tejina o en Bajamar, por la tarde los señores agricultores tendrán agua para riego. Eso es impepinable. El caso es que pues unas ayudas que no son pequeñas, si no recuerdo mal, llegaban hasta 3.000 euros por vecino para su conexión, bueno, creo que tuvieron aproximadamente unas 200 solicitudes. Hace poco, vamos a ver cómo va este asunto. Pero desde luego que ya no depende tanto de las administraciones como la voluntad del vecino. Y si tienen ayuda, pues mejor. Pero ahí requiere también por parte de la ciudadanía un apoyo. Nos quedan 10 minutos para terminar este video podcast y bueno, aparte de las preguntas que yo les he planteado, sí que me gustaría que ustedes también pues plantearan alguna otra cuestión que no hemos hablado aquí que consideran que sea esencial para acometer políticas en materia de agua, no solamente por parte del Gobierno de Canarias, sino también por parte de los cabildos insulares, con esos consejos insulares de agua que evidentemente dependen de cada cabildo y que funcionan de manera diferente, depende de la isla, y si consideran ustedes también que hay determinadas competencias municipales en materia de agua que debería ser pues planteada desde un órgano insular o desde un órgano suprainsular o autonómico a efectos de coordinación, porque es verdad que muchas veces las competencias municipales hacen que a lo mejor podrían ser, no lo sé si ustedes consideran que sí, podría ser un impedimento en la medida en que bueno, puede ser que un municipio ejecute políticas tendentes a mejorar el tema del agua, pero que a lo mejor el municipio colindante no lo haga, de manera que al final se generan dificultades o inconvenientes. A lo mejor si existe un órgano insular que tenga todas esas competencias, quizás las políticas en materia de agua serían mucho más adecuadas o mucho más efectivas, no lo sé, es una reflexión que hago así en alto, pero es verdad que quiero saber la opinión de ustedes como expertos en este sentido. Desde mi óptica, la verdad que tramitamos muchas autorizaciones administrativas de proyectos, de obras hidráulicas y demás. Nosotros sí que especialmente sufrimos, digo nosotros, a través del promotor y nuestro despacho de ingeniería y demás, la gran inflación legislativa que tenemos en este periodo. No es posible que una tramitación de determinadas autorizaciones se eternicen o se dilaten en 1 año, 2 años, cuando hay inversores y promotores, ya sean comunidades de regantes, ya sean industrias hoteleras y demás, que quieren contribuir digamos, a hacer más sostenible y más eficiente la isla. Y sí que sería bueno, digamos, establecer un canal o una línea directa para que esas autorizaciones se simplifiquen y digamos que no haya tanto trámite administrativo. En muchas autorizaciones intervienen hasta 7 organismos diferentes. Entonces, llega un momento que hay inversores que incluso tiran la toalla porque se dilata mucho en el tiempo todas esas autorizaciones. Sería muy interesante facilitar, siempre dentro del marco de la legislación, pero facilitar esos trámites administrativos para que todo fluya y que se contribuya en buena medida a mejorar. Lo de siempre, don Eduardo. Imagino que simplificación legislativa y simplificación administrativa, no tanta burocratización, ¿no? Exactamente, sí. Eso. Él lo acaba de apuntar. Don Miguel, sí. Y la experiencia es que en algunos pozos que él la llevó a La Palma, sabe los trabajos que tuvo para ponerlos y era en plan de emergencia en aquel momento,
y ahora tenemos algunos puestos queriendo poner en marcha que, bueno, que como él dice, son tantos los papeles y tantos los organismos que a donde hay que ir y venir, pues yo creo que al final lo que habrá que simplificar es decir, oiga, en el Cabildo Insular hay una ventanilla que será la única, pero que gestione esto en un mes o dos, no. Y después el problema es que después que esté todo eso hecho, al final tenemos que empezar a batallar con la luz, con lo cual también estamos otros 6 o 7 meses para poner en marcha cualquier pozo que queramos activar y lo necesitamos. Si cuando no lo necesitamos, mucho peor. Es decir, yo para concluir, decir 4 pinceladas que creo que son importantes. Está claro que el ayuntamiento tiene que buscar la fórmula de ahorrar el agua, por un lado la que consume como institución, que en muchos sitios se malgasta, y por otro lado la que consume las pérdidas de las redes. Es decir, tenemos que saber claramente cuánto agua le entra a un ayuntamiento, porque no puede ser que pasemos de un 40% de pérdidas cuando tenemos la necesidad que tenemos. Por otro lado, las pérdidas en los canales, es importante monitorizar todos los canales de manera, o por lo menos la isla La Palma, de manera que sepamos qué cantidad de agua le entra en un punto y qué cantidad sale en el punto final. Los canales, por ejemplo, como en el LPL1, que va desde la zona norte, el este de la isla, a la punta de Fuencaliente, para saber qué pérdidas tiene correspondientes, para saber cómo actuamos en él y saber qué agua disponemos para poderla repartir. Y si en un momento determinado, y esto lo he dicho y lo voy a repetir aquí hoy porque no me preocupa, es preferible decirle a alguien que esté un año sin plantar un cultivo nuevo si al final no tiene agua para poderlo regar, porque si no lo vamos a sufrir todo el resto de los cultivos. Pero sí que tenemos que tener el horizonte claro para que islas como La Palma, que queremos y que somos agrícolas y que queremos seguir siendo agrícolas, podamos tener ese horizonte claro con lo que sería la desalación que nos permita pues, avanzar en los cultivos. Como decía antes, con la mejora en los sistemas de riego que nos dan la dotación clara de saber cómo mejoramos todas esas situaciones. Es decir, la problemática del agua es tan variopinta en cada una de las islas, tan apasionante los que de alguna manera estamos vinculados a ella por una cosa o por otra, pero que al final yo creo que tenemos que todos sentarnos a aportar. Este vídeo puede ser un paso importante, pero seguro que haría falta unas jornadas en cada una de las islas o en toda la región canaria para saber cuáles son las obras prioritarias. Y ya digo, y termino diciendo que las obras lo que no pueden ser es eternizarse. Es decir, si una obra no se empieza y se acaba en un máximo de tiempo mínimo, difícilmente podemos avanzar. Antes lo decía él, están haciendo una serie de depuradoras, pero si a la depuradora le va a faltar un trámite final o le va a faltar la última fase y esa última fase no le permite ponerla en marcha, flaco favor nos hacemos. Por lo tanto, creo que no podemos tener las obras con tantas fases y no acabarlas nunca, porque al final no las pondremos en marcha y eso al final no conciencia a la gente. Y termino diciendo que claramente este vídeo va a concienciar, pero que tenemos que concienciarnos todos, como consumidores de agua y como habitantes de esta región, de que el agua es un bien escaso y que todo cuando ahorramos agua, la ahorra. Es decir, yo siempre digo que cuando un palmero ahorra agua, la ahorramos todos los palmeros, pero cuando alguien la malgasta, también la malgastamos todos. La pregunta me pones la pelota en el área votando y sin portero. Desde luego que hay que hacer algo. Y algo importante, que es un clamor de todo el sector y estaremos todos de acuerdo, es que tenemos que actualizar la ley de aguas del año 90. Tenemos más de 30 años con la misma ley en un escenario completamente diferente y no solo la propia ley, sino todo el rosario de reglamentos y normas que cuelgan de ella. El reglamento del dominio público hidráulico, el reglamento sancionador, donde todavía las multas están en pesetas, claro, es que sale muy barato verter al subsuelo. O, por ejemplo, el reglamento del auxilio a las obras hidráulicas de iniciativa privada, que actualmente el convenio, el Cabildo de Tenerife, como acaba de decir Carlos, ha triplicado las ayudas, pero nos encontramos ante un límite para poder ayudar más a todas las comunidades en ese reglamento que se elaboró pues hace 27 o 28 años, con lo cual todo eso tenemos que actualizarlo y creo que es algo demandado ya no solo por nosotros, por el Consejo Insular de Agua, sino en nuestras reuniones con los del resto del Consejo Insular de Agua, tenemos claro que evidentemente si queremos, como dice Eduardo, facilitar digamos, que los expedientes sean más expeditos y más rápidos, tenemos una ley que tenemos que cambiar por completo. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna otra
planteamiento, alguna otra opinión? Pues nada, pues quiero agradecerles a don Miguel Martín, a don Javier Dabra, a don Carlos Enrique Acevedo y don Eduardo Padrón que hayan estado con nosotros aquí. Para nosotros, desde luego, para los ciudadanos que nos ven y para mí ha sido un placer, para mí ha sido un lujo tenerles a ustedes aquí y creo que un lujo para toda la sociedad canaria poder escuchar a personas expertas y profesionales en este sector que nos den una visión mucho más realista. De este mismo tema, del tema del agua, de los retos del agua en Canarias, hablaremos también en otro vídeo podcast con todos los grupos parlamentarios de todos y cada uno de los partidos políticos que conformamos a este Parlamento. Y bueno, nuestro compromiso con los ciudadanos cuando somos el único Parlamento de España que tenemos estos videopodcasts. Dijimos que queríamos debatir no solamente en este pleno que vemos detrás, que son debates como mucho más rígidos, ¿verdad? Sino que queríamos también debatir y afrontar los grandes temas de Canarias con la sociedad civil, con nuestros expertos. Y bueno, yo espero que que es uno de los grandes temas en Canarias, haya sido del interés de todos de los ciudadanos y de todos los que nos ven. Por tanto, nada, muchísimas gracias. Hacemos otro videopodcast con los políticos hablando de este tema y bueno, yo espero que nos sigan y que podamos seguir debatiendo temas importantes como el agua. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.